Y entonces ya estamos en nuestra sección de cine con la fabulosa Alejandra Pinto. Querida amiga, ¿cómo estás tú? ¿Estoy bien? Sí, estoy súper bien. ¿Estás bien? Esa es la verdad. A mí me gusta el cambio de horas, ¿sabes? ¿Y te gusta el calor? Mira cómo andas ahí. Es que hace calor, hay sol. ¿Qué querés que haga? Yo no voy a quitar. Me encanta, además con brillo. Me gusta mucho tu estilo. Con brillos y cosas, sí. Oye, hoy día vamos a hablar de cine y dictadura y vamos a partir diciendo algo que es muy importante. Porque aunque parezca increíble, todavía cada vez que se sube, por ejemplo hace poquito, por eso una de las películas que vamos a hablar, el programa de Cineteca, Efecto Cineteca, subió un reel sobre imagen latente. Y uno de los comentarios que se repetía en el reel era como, otra vez el cine chileno hablando de dictadura. Y es como, bueno, uno, esta es una de las primeras películas que habla de dictadura. Sí. Es una película de los 80 que estuvo censurada. Y dos, en Cine Chile hicimos el estudio y llegamos a la conclusión que menos del 14% del cine chileno, menos del 14% del cine chileno de los últimos 40 años habla de dictadura. Así como, ¿tan cine chileno la dictadura? Sí. No, usted no lo repita como papagayo porque no es cierto. La cosa. Claro, y está ese resquemor acerca de que, no, es que el cine solo, me encanta ese concepto de solo habla de dictadura, o tiene sexo, o tiene garabatos. He escuchado eso. Sí, por supuesto. Sí, pero, claro. eso igual es más como de los 2000. Claro. Ahora, yo me acuerdo y... Pero claro, después, antes de que yo formara parte de la prestigiosa Enciclopedia del Cine, leí ese artículo que prepararon y claro, 13% no es nada. Durante 40 años el 13% no es nada. Esa es la verdad. No es nada, y además, aquí está. La última vez que lo hicimos fue el 23. Y en los últimos años se ha hecho menos películas sobre dictadura. Sí. El cine chileno no habla mucho de golpe de dictadura. Película estrenada entre el 2001 y el 23. Ahí nuestro queridísimo Marcelo Morales hizo el estudio y se muestra como con detalle cuántas películas son al año. Por ejemplo, el 2001, 19 estrenos, solo 3 con temática. Y además, aquí en el análisis Marcelo fue súper generoso porque, de hecho, como una de las películas que vamos a hablar, tomó películas que no hablan directamente de la dictadura, pero lateralmente sí se podría considerar que sí. Y eso se mantiene hasta ahora, así que les invitamos a que usted no repita eso, porque no es cierto, uno, y dos, vea más cine chileno y dése cuenta de su tremenda calidad y diversidad. Sí, digo yo, así como que yo estoy filmando también. No, pero hay mucho cine chileno que se hace, que se piensa, muchas temáticas, pero sigo pensando en que poco cine chileno. Sí, yo no escuchaba acerca de la dictadura, fíjate. Yo no escuchaba a nadie quejarse de la cantidad de películas que hay sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro. Por ser, ¿no? O de la monarquía. Sí, gran serie de Crown. Sí, ¿hasta cuándo vamos a estar hablando? Ya, para. Eso. Ya, pero nosotros sí vamos a hablar de películas que hablan de la dictadura, porque algunas de ellas que no estuvieron disponibles en plataforma hoy día, por ejemplo, gracias al gran trabajo de Cineteca Nacional, sí lo están. Entre ellas, Imagen Latente. Sí. Me llamó la atención, primero, la Cineteca tiene un programa aquí, no necesito decirlo yo, pero hace un tremendo trabajo de recuperación, de restauración de películas de los 80 y no sé, pues tenemos películas de los 40 que están increíblemente bien restauradas. Ahora, y de los 20. Y de los 20. Sí, señora. Y de 1898. Yo lo he visto. Sí. Pero claro, esta película, que como decía Antonella, es Imagen Latente, de Pablo Perelman, estrenada en 1987 y con una gran censura de parte de absolutamente todos los estamentos del gobierno, si es que se puede decir de esa forma, todos los estamentos de la dictadura en ese momento, porque hablaba de algo que se estaba presentando de manera muy... todavía había intención de hacer como si los detenidos desaparecidos no existieran, o fuese una mentira que se había instalado. Entonces, en esta película, Pablo Perelman está situada en 1983 y habla sobre un fotógrafo que está buscando a su hermano. Que es la historia de Pablo Perelman. Exacto, y creo que lo más importante
es precisamente esta declaración de principios que hace Pablo me cuesta decir Perelman. Me cuesta mucho decir Perelman, pero hace una especie de declaración de principios dentro de la película en la que dice: filmé algunas fotografías que mi familia aún conserva, Pepe. Y hay otro momento en que el personaje principal, que está interpretado de manera muy magistral por Bastián Bodenhofer, creo que es de las pocas actuaciones que he visto donde la cámara ama tanto a su protagonista. Es una cosa muy hermosa de ver y él actúa increíble. Y el protagonista no es heroico para nada. Para nada. No voy a decir fallido, pero es un hombre en crisis. Es un hombre que está como muy complicado respecto a cuál es su lugar político en ese momento en que se le explicita que necesita tomar una posición política y él está como, no estoy adolorido. Sé. Claro. Y él en un momento lo declara como fotógrafo. Puede salir a sacar fotos, pero no hay nada que pueda explicar el horror. Uh-huh. Entonces, claro, lo que tenemos es este fotógrafo saliendo a la calle, sacando algunas fotos, siendo perseguido a propósito también de esto que está haciendo, asistiendo a reuniones de las agrupaciones de detenidos desaparecidos. Y la verdad es que me gusta mucho cómo toma el tema con alguna delicadeza también, pero sin olvidarse que se viven tiempos horrorosos. Sí, y además hay que decir que, además de la denuncia, ¿no? Es una gran película, es un thriller. Es una tremenda película, sí. Y tiene algunas apariciones, o sea, por ejemplo, Gloria Muschmeyer tiene una escena en esa película. Y es increíble. Y es el testimonio de una mujer, una familiar de detenido desaparecido, y solo una escena. Sí. Y ahí es como si uno quiere ver a Gloria Muschmeyer actuando, pero yo le hice una entrevista solo respecto a esa escena. Claro, no sé si son 5 minutos. Pero es muy impresionante. También Laszlo Walterman tiene una escena que es también muy, muy impactante. Entonces aparece mucha gente que después en los 90 va a ser muy reconocida por la televisión, etcétera, pero que aquí además se está jugando la vida. Yo entrevisté a Pablo Perelman en su momento de cómo hicieron esta película. Claro. Porque la hicieron en los 80. O sea, es como en plena dictadura. La película se mostró, o sea, 88 es la fecha de estreno, pero se mostró realmente en los 90 y ahora está restaurada y usted la puede ver en Cineteca Nacional. Gratuitamente. La puede ver en la plataforma de Cineteca Nacional. Claro, sí. Así que se las dejamos muy recomendada. Oye, y entre medio aparece Ignacio Agüero, que director, documentalista chileno, que me llamó mucho la atención que él apareciera haciendo. No sabemos si aparece efectivamente como el documentalista o si hace un personaje, pero aparece en una de las reuniones de familiares de detenidos desaparecidos, y en ese momento Ignacio Agüero estaba haciendo documentales con un nombre falso, con un seudónimo, precisamente para poder hacer esos documentales sin que hubiese persecución hacia él, hacia sus compañeros y hacia las personas que estaba filmando. Uh-huh. Entonces que aparezca ahí también me pareció como un reconocimiento a propósito de todo el trabajo que estaban haciendo los medios alternativos en ese tiempo. Claro, por ejemplo, Teleanálisis, de la que fue parte de nuestro actual decano de acá la Facultad de Comunicaciones. Claro. Oye, yo te comentaba y tengo una buena noticia para ti, porque cuando decidimos con la Ale hablar de este tema, yo pensaba cuál es la película sobre dictadura que a mí más me ha conmovido, o sea, es como radicalmente. Y como he dicho yo antes en este micrófono, yo no tengo militancia, no tengo familiares, ni exonerados, ni exiliados, ni detenidos desaparecidos. Y parte de mi formación ciudadana, ni siquiera política, tiene que ver con lo que el cine, la literatura y el teatro me ha mostrado, ¿no? Y yo creo que de todas esas, cuando yo pienso en una que me transformó, fue Mi vida con Carlos, que es un largometraje documental del 2009 de Germán Berger Hertz. ¡Wow! Que es básicamente la historia de la desaparición de Carlos Berger. Ahora, lo que a mí me conmovió mucho ese documental, y ¿sabes qué me pasa? Es como que me acuerdo, lo vi en un Fidox en el 2009, cuando se estrenó. Y me acuerdo que me impactó mucho porque si alguien no tiene un acercamiento político al tema, con esta película el acercamiento humano es imposible de evitar. Porque es un hombre adulto que se pregunta a sí mismo cómo ser un hombre sin haber tenido a su padre. Uh-huh. Y por supuesto, conocemos la historia, ¿no? Entonces, mi vida con Carlos es sobre todo mi vida sin Carlos.
Claro. Y por supuesto, la razón por la que Carlos Berger no está es porque fue asesinado en el norte, ¿cierto? La caravana de la muerte. Pero me parece que la película es de una sensibilidad, es Qué de hermoso. verdad una película, y además es una película muy bella en términos formales porque hay mucho material de archivo, hay conversaciones con Carmen Hertz en ese momento, que era la pareja y la mamá Sí. de el realizador. Las vi el 2010, aquí está, el Festival Internacional Documental de Santiago 2010. Y también se mostró en Rencontre du Cinéma de Marsella en Francia, y se puede ver en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Excelente. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos también tiene una cineteca online, tiene ahí una posibilidad de ver películas. Y esta película, Mi vida con Carlos, está disponible, y yo de verdad, si van a ver solo una cosa, para entender el dolor humano, ni siquiera como el Sí. proceso político y la cosa discursiva, no, que hay como solamente como la experiencia de un hijo. Yo creo que eso que estás diciendo es súper importante, porque muchas veces te dicen, y también siempre me llama la atención, usted no había vivido ese tiempo, como si uno tuviese que vivir ese tiempo para entenderlo. Pero además uno tiene una posición respecto a la Revolución Obvio. Rusa, Claro, la Segunda Guerra Mundial, respecto a a la independencia, a la independencia de Chile, no sé. a la Guerra Civil del 91, o sea, por favor. Sí. No, pero a lo que voy es que, claro, no estamos hablando solamente de procesos políticos, económicos, sino que estamos hablando de personas que viven, que existen con esto encima, y que uno no puede dejar pasar, Ujú. y tampoco uno puede pretender que a uno se lo olvide. Y de hecho, en Imagen Latente, voy a volver, pero hay un personaje que dice, pero ¿para qué quiere las fotos? ¿Para qué quiere las fotos? Si, ¿para qué se quiere acordar? Si a mí ya se me olvidó. Claro. Y es como, ¿cómo se te ocurre? O sea, es muy imposible. Además, olvidarse de algo que pasó hace recién 50 años. 50 años no es nada, digamos. O sea, estamos vivos, ¿cachai? O sea, Estamos como tú y yo vivos. somos parte de la generación que nació en dictadura. Sí. Y además, incluso para los que nacieron después del 90, vivimos en un Chile que está determinado por el sistema político-económico que se instaló ahí, ¿no? Y que del que Sí. todavía no... O sea, estamos definidos por eso, seguimos. Y creo que es importante pensarlo en estos momentos en que, de nuevo, ¿no? Tenemos ahí una tensión muy cotidiana, muy real, en términos de, hoy día, las candidaturas a la presidencia, que tienen miradas muy específicas respecto a lo que pasó a partir y antes. Y declaradas, Exacto. además, específicas y declaradas. Oye, nos quedan 5 minutos y tú quieres hablar de La Frontera. Sí, porque de verdad La Frontera debe ser como de una de mis películas chilenas favoritas. Es una película dirigida por Ricardo Larraín, gran director, gran publicista también, y donde tenemos la historia de un profesor que es relegado al sur de Chile a propósito de sus ideas políticas, y se encuentra en una frontera, efectivamente, en una frontera territorial, pero también en una frontera cultural, en una frontera mental, permanentemente ahí teniendo que vivir con otras personas. Conoce a la hija de un refugiado post guerra civil española. Claro, uno de los Winnipeg. Exacto. Entonces, la película habla un poco de eso, a propósito de cómo se dan estas fronteras, de cómo se viven estas fronteras, y de cómo un ser humano, una persona que tiene un ideal y tiene una idea a propósito de cómo tiene que ser el mundo, se tiene que situar en ese lugar donde no sabe si está bien, si está mal, no sabe si a propósito de eso tiene que volver o no para ver a su hijo, no sabe, es como que se demora mucho rato en entender bien cuáles son las decisiones finales que tiene que tomar. Y las toma. Uh-huh. Las toma al final de la película. Sí. Ahora, Las Fronteras va a ser una película súper, súper importante, porque va a ser la primera prueba de la capacidad del cine chileno de hacer alto cine post dictadura. Es una película que además va a ganar premios internacionales. Sí. Y que, o sea, como no habíamos visto nada como La Frontera en ese momento, además fue un hit. O sea, fue una película que le fue muy, muy bien en salas, y
cuando no había tantas salas, pero las salas eran más grandes. Claro, sí. Entonces, sí, sí. llenar una sala de 1000 personas, que era más o menos lo que eran las salas del centro en esa época, era un tremendo hito. Es una película que se vio en cines, además, y que tiene una fotografía, o sea, de verdad La Frontera es una cosa muy impactante. Es increíble. Ahora, hay algo que me gusta mucho, esta película también está en la Cineteca, Sí. y hay algo que me gusta mucho que ha hecho la Cineteca, y es que películas como esta y películas como Imagen Latente tienen una ficha descargable, que es una ficha educativa. Ujú. Y por lo tanto tú puedes tomar la película y en caso que seas docente o simplemente quieres aprender más sobre la película, puedes descargar esa ficha y ocuparla para hacer clases, para hablar con tus hijos, para tú también poder analizar mejor la película, poder verla también en su contexto. Creo que es importante esa pega Es súper, también. súper importante. Sí. Ahora, te doy un dato más respecto a La Frontera. Emociones. Sí, Dímelo. emociones. ¿Tú sabes quién fue el escenógrafo de la Frontera? No, dímelo. Alejandro Mono González. No, reciente Premio Nacional de Artes. Exactamente. Oye, me emociona profundamente además que Mono González finalmente tenga ese premio porque, como dijo ayer, no me acuerdo qué lo dijo, pero dijo, el premio, no, Mono González se merece el premio y ese premio se merece tener a Mono González. Sí, claro, y además que el reconocimiento de un tipo de arte colectivo, yo creo que eso es súper importante. Sí. Por supuesto, él es el maestro, pone la estética y lo que sea, pero me parece que es súper interesante también pensar, yo me acuerdo de haber entrevistado a Larraín sobre cómo se hizo La Frontera, además de que la gente de Puerto Saavedra estaba así como en llamas. Leí hace poco sobre la historia, no me acuerdo a propósito de qué, de que la gente en Puerto Saavedra así como que iba como que se está haciendo una película, pero, que no se hacían películas en Chile en los 90, ¿no? Estamos hablando del 90, la película se estrenó en el 91, y que va a ser tremendamente importante. También una película que no habla directamente de la dictadura, sino más bien de sus consecuencias. De hecho, yo diría que la primera película, o sea, en los 90, mi primer libro trata de esto. En los 90, la única película que habla directamente de la dictadura es Amnesia. uh-huh. Y después, en 2004, recién aparece Machuca, que a mí me parece que es una gran película que se acerca a este tema. Así que les dejamos ahí, hay harto para ver en la Cineteca Nacional, pero no solamente ahí, también el Museo de Derechos Humanos tiene muchas películas y ahí les dejamos 3 recomendadas. Y ondamedia.cl tiene una sección específica dedicada a películas sobre derechos humanos. Ahora, así que se pueden ver también. Es muy importante que se vean estas películas, que se comenten, que las podamos dialogar, discutir, pero usted no pisa el palito de que son todo de Cine Chile habla de dictadura, porque ya le dijimos que no y puede ir a Cine Chile a buscar el dato. Nosotros tenemos que despedir a Alejandra Pinto. Nos vamos entonces. Oye, pero ¿sabéis qué? Viene Colectivo Abejorro. Va a estar Misael Godoy y Carolina Adaros acá en el estudio, conversando con Muriel Riveros en tantas canciones buenas a propósito de su revista, de su labor en producción musical y muchísimo más. Así que les dejamos aquí el micrófono a la Muri. Me encanta que venga gente tan hermosa. No, esta radio es un lujazo. Una hermosura. Nosotros nos despedimos y yo vuelvo mañana a las 10 para hacer un nuevo Comunicarte. Gracias, Nacho. Gracias, Fer, que estuvo en asistencia de piso hoy día, y a la Muri. Nos vemos.